La pregunta que define todo. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Estas palabras, tomadas del Evangelio de Mateo, han resonado a través de los siglos, sembrando preguntas profundas en los corazones de quienes buscan la verdad. ¿Quiénes son esos escogidos? ¿Qué significa realmente ser uno de ellos? ¿Es un privilegio reservado para unos pocos, o es una invitación abierta a todos? Imagina por un momento lo que implica ser elegido. No se trata de un título superficial o un honor terrenal. Es algo que trasciende las normas humanas, una elección divina que no responde a criterios como el poder, la riqueza o la fama. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón fascinante: Dios no escoge a los más fuertes, a los más sabios o a los más influyentes según los estándares del mundo. Escoge a los humildes, a los quebrantados, a los que el mundo podría ignorar o despreciar. Y lo hace para que su gloria sea revelada. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron elegidas por Dios, y cada una de ellas tiene una historia que nos deja lecciones profundas. Pensemos en Abraham, llamado para ser el padre de una nación, aunque no tenía hijos. Moisés, un hombre que tartamudeaba y que huía de su pasado, fue elegido para liberar a todo un pueblo. David, el más joven de sus hermanos, el pastor de ovejas que nadie consideraba importante, fue ungido como rey. ¿Notas el patrón? Dios no mira lo que el hombre mira. Él no busca perfección ni logros, busca corazones dispuestos. Entonces, ¿qué significa para ti y para mí? ¿Es posible que nosotros también estemos llamados a ser parte de esos escogidos? ¿Cómo podemos saberlo? La respuesta no es tan complicada como parece, pero requiere que estemos dispuestos a examinar nuestro interior y nuestra relación con Él. En el mundo de hoy, esta idea puede parecer extraña. Vivimos en una época donde todo se mide por méritos y recompensas tangibles. Sin embargo, la elección divina no sigue esas reglas. Ser uno de los elegidos no es algo que se gane, es un regalo. Pero como todo regalo, requiere una respuesta. Y esa respuesta es la clave para comprender este misterio. Para entender mejor quiénes son realmente los elegidos, debemos sumergirnos en las Escrituras, explorar sus secretos y descubrir lo que nos dicen sobre el corazón de Dios y su propósito para nosotros. A medida que avanzamos, veremos que la elección no es un concepto exclusivo, sino una oportunidad transformadora que está al alcance de todos los que escuchan su llamado. El viaje apenas comienza, y las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. La pregunta no es si estamos llamados, la verdadera pregunta es cómo respondemos al llamado que ya hemos recibido. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente significa ser uno de los elegidos? Una elección que trasciende lo humano. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas palabras de Jeremías revelan algo asombroso: la elección de Dios no es algo accidental ni improvisado. Es un acto deliberado, pensado desde la eternidad, que refleja su soberanía y su amor. Cuando hablamos de los elegidos, es esencial entender que esta elección no se basa en méritos personales. No es un reconocimiento a nuestras habilidades, logros o virtudes. De hecho, en muchos casos, Dios escoge a personas que, según los estándares humanos, parecen las menos calificadas. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Miremos el ejemplo de Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba escondido, lleno de temor, intentando proteger un poco de grano de los madianitas. Y sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Cómo puede alguien lleno de miedo ser descrito así? Porque Dios no ve lo que somos en el presente, ve lo que podemos llegar a ser cuando su poder actúa en nosotros. Lo mismo sucede con los discípulos de Jesús. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes con vidas llenas de imperfecciones. No eran teólogos ni líderes religiosos, eran personas ordinarias con corazones dispuestos. Jesús los eligió no porque fueran especiales por sí mismos,
sino porque él sabía que, a través de ellos, su mensaje podía transformar al mundo. Aquí surge una pregunta crucial: si la elección no depende de nuestras capacidades, ¿qué busca Dios en aquellos que llama? La respuesta está en la disposición del corazón. Un corazón que se rinde, que reconoce su necesidad de Dios, es un corazón que Él puede usar para grandes propósitos. No se trata de lo que tenemos para ofrecerle, sino de lo que permitimos que Él haga a través de nosotros. Sin embargo, ser uno de los elegidos no es simplemente un título, es una responsabilidad. En la parábola de los talentos, Jesús nos muestra que a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Ser escogido implica ser fiel, obediente y estar dispuesto a seguir su voluntad, incluso cuando es difícil o incomprensible. La Biblia también nos enseña que ser elegido no garantiza una vida fácil. Moisés enfrentó la resistencia de Faraón y la incredulidad de su propio pueblo. Jeremías fue rechazado y perseguido por hablar la verdad. Pablo, a pesar de su fidelidad, soportó naufragios, cárceles y azotes. Pero en cada caso, su elección vino acompañada de una promesa: Dios estaba con ellos, y su propósito se cumpliría. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué significa para nosotros responder al llamado? No se trata solo de aceptar la elección, sino de vivirla, de permitir que nuestra vida refleje el carácter de aquel que nos llamó. La elección no es un destino fijo, sino el inicio de un camino transformador, un viaje de fe que nos invita a rendirnos y confiar en el plan perfecto de Dios. El propósito divino detrás de la elección. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan nos muestran que la elección divina siempre tiene un propósito. No se trata de un privilegio para ser atesorado en secreto, sino de una misión que debe ser cumplida. La elección no es un fin en sí mismo, sino un medio para que el plan de Dios se manifieste en la tierra. Pensemos en Israel, el pueblo elegido por Dios. No fueron escogidos porque fueran numerosos, fuertes o justos. De hecho, la Escritura es clara al decir que Dios los eligió por su amor y fidelidad a las promesas hechas a sus antepasados. Israel fue llamado a ser una luz para las naciones, un testimonio viviente de la grandeza de Dios. Pero, como sabemos, muchas veces fallaron en su misión. Aquí surge una verdad importante: ser elegido no significa ser perfecto. Incluso los elegidos fallan, dudan y, a veces, se desvían del camino. Pero lo que distingue a los elegidos es su capacidad de regresar, de arrepentirse y de permitir que Dios los restaure. David, a pesar de sus graves pecados, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre buscó reconciliarse con él. Este patrón se repite una y otra vez. Los elegidos no son personas sin defectos, son personas que permiten que Dios los transforme. Y esa transformación no es solo para su propio beneficio, sino para que a través de ellos, otros puedan conocer a Dios. Pablo lo explica con claridad en su carta a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí entendemos que la elección lleva implícita una acción. No somos elegidos para quedarnos estáticos, sino para caminar en esas buenas obras que Él ya diseñó. La pregunta que surge es: ¿qué significa llevar fruto? En términos bíblicos, el fruto es el resultado visible de una vida conectada a Dios. Jesús usó la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar esta verdad. Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. El fruto se manifiesta de muchas formas: en el carácter transformado por el Espíritu Santo, en las acciones que reflejan amor y justicia, en las vidas impactadas por nuestro testimonio. Pero ese fruto no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, es el resultado de nuestra comunión constante con Dios. Es un proceso que requiere paciencia, obediencia y humildad. Ser elegido no es garantía de resultados inmediatos, pero sí es una promesa de que, si permanecemos fieles, su propósito se cumplirá.
Y ese propósito no es solo individual, es colectivo. A través de los elegidos, Dios está construyendo algo mucho más grande, su reino, que no tiene fin. La tensión entre el llamado y la respuesta. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este llamado del Salmo 95 resuena a lo largo de la Biblia, subrayando que la elección divina no es un acto unilateral. Aunque Dios llama, nosotros debemos responder. Y en esa respuesta se encuentra una de las tensiones más profundas del ser humano, la lucha entre nuestra voluntad y el propósito de Dios. Cuando Dios llama, no siempre lo hace de manera espectacular. A veces, es un susurro en el alma, una inquietud que no podemos ignorar. Pero otras veces, el llamado puede parecer desafiante o incluso desconcertante. Pensemos en Jonás, quien fue enviado a predicar a Nínive. En lugar de obedecer, huyó. ¿Por qué? Porque no entendía ni aceptaba el propósito de Dios. Y aunque cumplió su misión, su historia nos recuerda que nuestra resistencia no anula el llamado divino, pero sí puede complicar el camino. La respuesta al llamado requiere fe, y esa fe no siempre surge de inmediato. En el caso de María, la madre de Jesús, su respuesta al anuncio del ángel fue: hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero ese sí no era un simple asentimiento, era una aceptación completa de un plan que transformaría su vida. Implicaba riesgos, incomprensiones y sacrificios, pero también la gloria de ser parte del propósito redentor de Dios. La Biblia también nos muestra ejemplos de aquellos que dijeron no al llamado. El joven rico, cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera, se fue triste porque sus posesiones eran muchas. Su historia es un recordatorio de que la elección requiere una entrega total, un desprendimiento de todo lo que compite con el lugar de Dios en nuestro corazón. Este acto de rendición no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde los valores temporales a menudo parecen más tangibles que las promesas eternas. Pero cuando respondemos al llamado, experimentamos algo extraordinario, la transformación de nuestra vida en un instrumento para los propósitos divinos. Sin embargo, debemos recordar que no todos los llamados son iguales. Algunos son específicos, como el de los profetas o los apóstoles, mientras que otros son generales, como el llamado a vivir una vida santa. Pero en ambos casos, la elección de Dios siempre está acompañada por su gracia. Él no nos llama porque seamos capaces, nos capacita porque nos llama. Y esa gracia no solo nos sostiene, también nos guía. En Proverbios, leemos: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que incluso cuando no entendemos completamente su plan, podemos confiar en que Él nos conducirá a donde debemos estar. Responder al llamado no significa que no enfrentaremos dudas o temores. Pero sí significa que, en medio de esas luchas, podemos confiar en que aquel que nos llama es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Porque al final, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando decimos sí. El costo y la recompensa de ser elegido. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas palabras de Jesús nos confrontan con una realidad ineludible: ser elegido no es un camino fácil. Hay un costo, y ese costo puede parecer alto, pero las Escrituras también nos aseguran que la recompensa supera cualquier sacrificio. A lo largo de la historia bíblica, vemos que aquellos que fueron llamados enfrentaron pruebas que desafiaron su fe y su carácter. Abraham tuvo que dejar su tierra, su familia y todo lo conocido para seguir una promesa que no podía ver. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Esteban, el primer mártir cristiano, entregó su vida proclamando la verdad. ¿Qué tienen en común estas historias? Cada uno de ellos entendió que responder al llamado de Dios requería renunciar a algo, pero también sabían que lo que Dios les ofrecía era infinitamente mayor. Este costo no siempre es evidente desde el principio. A veces, empieza con pequeños actos de obediencia que parecen insignificantes.
pero cada acto de fe es una preparación para desafíos mayores. Cuando David enfrentó a Goliat, no era la primera vez que confiaba en Dios. Había aprendido a depender de él cuidando ovejas, enfrentando leones y osos. Cada batalla previa lo preparó para ese momento decisivo. El costo de ser elegido también implica enfrentarse a la oposición. Jesús mismo advirtió que quienes lo siguen serían perseguidos, rechazados y malentendidos. Esto puede ser especialmente difícil porque, a menudo, esa oposición proviene de los lugares más inesperados, amigos, familia, o incluso de nuestra propia mente, que duda y cuestiona. Pero en medio de estas luchas, Dios promete estar con nosotros. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Es en estos momentos de desafío cuando entendemos que el costo no es una pérdida, sino una inversión. Jesús lo expresó de manera clara, «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Esto no significa necesariamente un sacrificio físico, aunque para algunos puede ser así. Se trata de entregar nuestras prioridades, deseos y planes, confiando en que lo que Él nos da a cambio es mucho más valioso. Y esa recompensa no es solo futura, también es presente. Los elegidos experimentan una relación con Dios que trasciende cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Hay paz en medio de la tormenta, gozo que no depende de las circunstancias y propósito que da sentido a cada día. Más allá de eso, ser elegido significa ser parte de algo eterno, el reino de Dios, que no tiene fin. Este costo puede parecer grande, pero cuando entendemos la magnitud de lo que recibimos, el sacrificio se convierte en un privilegio. Porque, al final, ser elegido no se trata de lo que dejamos atrás, sino de a quién seguimos y del destino glorioso que Él ha preparado para nosotros. La transformación de los elegidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo de 2 Corintios encapsula una verdad esencial sobre los elegidos: la elección de Dios no solo cambia nuestro destino, sino también nuestra identidad. No somos llamados para permanecer como somos, sino para ser transformados a su imagen. La transformación de los elegidos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, guiado por el Espíritu Santo, que trabaja en lo más profundo de nuestro ser. En Ezequiel, Dios promete, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Este cambio comienza desde adentro, renovando nuestros deseos, pensamientos y prioridades. Lo que antes nos atraía pierde su brillo, y lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en nuestra mayor pasión: conocer y seguir a Dios. Un ejemplo claro de esta transformación es el apóstol Pedro. Cuando Jesús lo llamó, era un pescador impulsivo y muchas veces temeroso. En más de una ocasión, su carácter lo llevó a cometer errores, como cuando negó a Jesús 3 veces. Pero después de la resurrección, y tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder valiente, dispuesto a enfrentar la muerte por el Evangelio. Su vida es un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando alguien responde a su llamado. Esta transformación no se limita al ámbito personal, también afecta cómo interactuamos con el mundo. Los elegidos son llamados a ser sal y luz, a marcar la diferencia en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y verdad. Esto no significa perfección, pero sí autenticidad. Una vida transformada no es una vida sin errores, sino una vida que refleja el poder redentor de Dios incluso en medio de las luchas. Parte de este proceso de transformación incluye el aprendizaje a través de la disciplina. Hebreos nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Aunque la disciplina puede ser dolorosa, es una señal de que somos hijos de Dios, y su propósito es moldearnos para que seamos más como Cristo. Cada prueba, cada corrección, nos lleva a un nivel más profundo de fe y dependencia de Él. El fruto de esta transformación se manifiesta en nuestras acciones, pero también en nuestro carácter.
Gálatas nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos no son solo atributos que cultivamos por nuestra cuenta, son el resultado de permitir que Dios trabaje en nosotros. La transformación también nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Como un alfarero con el barro, Él nos moldea, eliminando lo que no sirve y perfeccionando lo que puede reflejar su gloria. Cada paso en este proceso nos acerca más a lo que fuimos creados para ser. Ser elegido significa ser transformado, y esa transformación no es un destino final, sino un viaje continuo. Es un recordatorio constante de que no somos quienes éramos, pero tampoco somos aún todo lo que seremos. Porque en manos de Dios, siempre hay algo más grande y más hermoso por venir. Los elegidos como agentes de impacto. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que los elegidos no están destinados a vivir en la sombra, sino a ser visibles, a iluminar y transformar todo lo que los rodea. La elección divina lleva consigo una responsabilidad ineludible: ser agentes de cambio en un mundo lleno de oscuridad. El impacto de los elegidos no se mide en grandezas humanas, sino en fidelidad. Muchos de los llamados en la Biblia no ocuparon posiciones de poder, pero sus vidas dejaron una marca indeleble. Pensemos en Ruth, una mujer extranjera y viuda, cuyo amor y lealtad no solo cambiaron su destino, sino que la incluyeron en la genealogía de Jesús. O en Daniel, quien, lejos de su tierra, permaneció fiel a Dios en un entorno hostil, convirtiéndose en un testimonio vivo de su poder y soberanía. La influencia de los elegidos comienza en lo cotidiano. Jesús enseñó que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero capaz de crecer y transformarse en algo grande. Esto significa que incluso los actos más pequeños, realizados con amor y obediencia, pueden tener un impacto eterno. Un gesto de compasión, una palabra de ánimo, un momento de oración por alguien en necesidad, todo esto es parte de la misión de los elegidos. Pero este impacto no ocurre sin oposición. Ser luz en un mundo oscuro significa enfrentar resistencia. Los elegidos no solo son llamados a influir, también son llamados a confrontar. Jesús mismo fue un ejemplo de esto: su mensaje de amor y verdad desafió las estructuras religiosas y sociales de su tiempo, y esa confrontación le costó la vida. Pero también fue el medio para la redención del mundo. Este llamado a ser agentes de impacto no se limita a lo individual, también es colectivo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es una comunidad de elegidos con un propósito común. Pablo describe este propósito en su carta a los Efesios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que, juntos, los elegidos tienen la capacidad de influir no solo en lo visible, sino también en lo espiritual. El impacto de los elegidos no se trata de fama o reconocimiento. A menudo, los resultados de su fidelidad no se ven de inmediato. Pero como Jesús enseñó, el fruto verdadero permanece. Una vida vivida en obediencia a Dios puede tener efectos que trascienden generaciones, como lo vemos en la promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El papel de los elegidos es vital en el plan de Dios. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser un canal para ellas. Es ser un puente entre el cielo y la tierra, una manifestación tangible de su amor y gracia. Porque cuando los elegidos viven según su llamado, el mundo puede ver, a través de ellos, el carácter y la gloria de Dios. El destino final de los elegidos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este pasaje del Apocalipsis revela el glorioso destino de los elegidos: vivir eternamente en la presencia de Dios, donde todo lo que conocemos como dolor, muerte y sufrimiento será borrado. La Biblia deja claro que la elección divina no es solo para esta vida. Es un llamado eterno que trasciende lo temporal. En Romanos, Pablo dice:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este propósito culmina en un destino glorioso, donde los elegidos reflejarán plenamente la naturaleza de Cristo y disfrutarán de una comunión perfecta con Él. El destino final de los elegidos no es un concepto abstracto, es una realidad prometida que se desarrollará en el cumplimiento del tiempo. Jesús mismo aseguró: «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa no solo consuela, sino que también nos impulsa a vivir con esperanza y expectativa. Pero este destino no es simplemente un regalo que se recibe pasivamente. Requiere perseverancia. En Hebreos leemos: «Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Los elegidos son llamados a perseverar en medio de las pruebas, confiando en que las dificultades de esta vida no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. El destino de los elegidos también tiene implicaciones cósmicas. En Apocalipsis, vemos que no solo las personas son restauradas, sino toda la creación. El cielo nuevo y la tierra nueva serán el escenario donde los elegidos vivirán eternamente con Dios. Allí no habrá más separación, más lágrimas ni más dolor. Será un lugar de completa plenitud, donde el propósito de Dios alcanzará su consumación. Este destino final también nos da una perspectiva diferente sobre nuestra vida presente. Nos recuerda que somos peregrinos, ciudadanos de un reino eterno. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta ciudadanía celestial nos invita a vivir con un propósito más elevado, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. El viaje de los elegidos es un camino lleno de desafíos, transformación y sacrificio, pero culmina en una recompensa incomparable: estar cara a cara con Dios, adorándolo y disfrutando de su presencia para siempre. Esa es la meta última, el cumplimiento de todas las promesas, el lugar donde todo lo que hemos vivido cobrará sentido. Ser elegido no es solo un privilegio, es una invitación a participar en el plan eterno de Dios. Es ser parte de una historia más grande, una que no termina con la muerte, sino que se extiende hacia la eternidad, en la presencia de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque al final, ser elegido significa ser amado para siempre.